Bien, soy el profesor Policarpo Báez Pilco. Continuamos resolviendo nuestra sesión sobre perímetros de figuras geométricas de nuestro entorno. Analicemos la siguiente situación problemática sobre el perímetro. Atención y tomemos nota. Según una investigación realizada por Walter Hugo Julka Pascaico, referido al sistema de medidas utilizado en el distrito de Chilla, Carhuaz, en el año 2014, nos describe las diferentes técnicas, la cuarta, los pasos, el codo, Aptay, entre otros, y las diferentes partes del cuerpo humano, empleados como instrumentos para medir longitudes y superficies en otras magnitudes. Usando esas u otras técnicas, ¿cómo podríamos determinar cuántos metros de alambre se necesitan para acercar nuestras propiedades? Para resolver esta situación problemática vamos a tener 4 pasos. El primer paso, comprender el problema. Nos hacemos las siguientes interrogantes. ¿De qué manera hacen uso de su cuerpo los pobladores del distrito de Chilla para medir longitudes? Los pobladores usan su cuerpo para medir longitudes con diferentes técnicas como la cuarta, los pasos, el codo, Aptay, entre muchas que pueden ser el pie, palmo, braza, pulgada y otras más. ¿Qué nos pide responder el problema? Nos pide saber cómo podríamos determinar cuántos metros de alambre se necesitan para acercar nuestras propiedades. ¿Qué forma geométrica tiene nuestra propiedad? Nuestras propiedades son representadas de formas geométricas a través de rectángulos. Sin embargo, existen terrenos que pueden ser de forma de otras figuras geométricas como pentágono, cuadrado, trapecio, entre otras, que pueden ser incluso compuestas. Frente a esto vamos a diseñar una estrategia. ¿Qué estrategias sugerirías para medir los lados del terreno rectangular y con ello determinar el perímetro? Tendríamos dos estrategias. Uno, convencional, lo llamado convencional. Podemos medir los lados del terreno usando la wincha, lado por lado, y luego sumarlos. Ese sería el perímetro del metro con exactitud. La otra estrategia sería usando las medidas no convencionales, es decir, con técnicas usadas por nuestros ancestros, como los pasos, por ejemplo. Mi abuelo tenía una vara con 1 metro y usaba para medir objetos en lugares con grandes dimensiones y calcular perímetros. Y no olvidaba usar también los pasos, como los hacían los pobladores del distrito de Chile. Entonces tenemos 3 ideas interesantes para determinar el perímetro. Continuamos. Vamos a ejecutar la estrategia. Como tenemos 2 propuestas, realicemos una por una. Primero, pongamos en práctica la primera estrategia para determinar el perímetro, haciendo uso de una medida convencional usando una wincha. Como el problema nos pide determinar cuántos metros de alambre se necesitan para acercar nuestras propiedades, utilicemos una wincha, pero si no tienes, puedes usar una cinta de costura que le puedes llamar la cinta métrica, o en caso extremo, una regla. Comencemos. Haciendo uso de cualquiera de los instrumentos que te acabo de mencionar, mida cada lado de tu terreno, pero si es muy extenso, haz un ejemplo con tu cuarto de estudio o lo que desees medir. Vamos a medir. Sigamos ejecutando la estrategia. Muy bien, es el momento de representar todo en tu cuaderno. Primero grafica el terreno rectangular, luego, como hicimos en la clase pasada, representa los vértices con las letras mayúsculas, por ejemplo ABCD, y en cada lado del rectángulo anota las 4 medidas que has encontrado, sea en metros o centímetros. Enseguida determina el perímetro que lo simbolizamos con P mayúscula. Para ello te recomendamos usar las siguientes denotaciones. P es igual al segmento AB más el segmento BC más el lado CD más el lado DA. Sigamos ejecutando la estrategia. Significa que el perímetro es igual a la suma de las medidas de los segmentos. El segmento AB, segmento BC, segmento CD y segmento DA, que son prácticamente los lados del rectángulo. Ahora es el momento de reemplazar con las medidas
que has obtenido en tu cuarto. En los 4 lados, por ejemplo, perímetro es igual 350 centímetros más 450 centímetros más 350 centímetros más 450 centímetros. El perímetro, sumando todo, vendría a ser 1600 centímetros. Pasándolo a metros, tendríamos 16 metros el perímetro. Ahora, haz con tus propios datos de manera análoga. Pon en práctica para determinar el perímetro haciendo uso de una medida no convencional usando una vara o un metro. El mismo terreno que hemos medido con sus longitudes y determinado su perímetro haciendo uso de una wincha, ahora vamos a hacerlo con una vara que mide 1 metro. Si no tienes, puedes usar una soga o un hilo que mida 1 metro. Ahora haz similar con tus propios datos. Realiza exactamente el mismo proceso que hiciste para determinar el perímetro anterior. El resultado te podría quedar, por ejemplo, así. P es igual a 3,5 metros más 4,5 metros más 3,5 metros más 4,5 metros. Sumando todo esto, el perímetro vendría a ser 16 metros. En conclusión, el perímetro mediría 16 metros. Bien, ahora vamos a reflexionar como cuarto paso sobre lo desarrollado. Llegó el momento de reflexionar entonces a manera de conclusiones lo aprendido el día de hoy, mediante 5 preguntas. Primero, ¿qué estrategias o procedimiento has realizado para determinar la longitud y el perímetro del terreno? Usamos instrumentos de medida y objetos del entorno para determinar longitudes y el perímetro del terreno. Siguiente pregunta. ¿Qué unidades convencionales hemos usado el día de hoy? Claro, hemos usado el metro, el centímetro como unidades convencionales. 3. ¿Qué unidades no convencionales hemos usado o se pueden usar para medir? Exacto, hemos usado o recurrido a usar como una vara de madera que queda pendiente para que pueda usar pasos u otros que conocemos que acostumbraron a usar nuestros ancestros. Seguimos reflexionando. Pregunta 4. ¿Cómo determinamos el perímetro de una figura geométrica? Atentos. El perímetro se determina al sumar las medidas de todos los lados de una figura geométrica, como fue el rectángulo que representó a nuestro terreno. Quinta pregunta. ¿Qué importancia tiene conocer las distintas maneras que tenían que determinar las longitudes del perímetro en nuestro entorno? Las técnicas que usaban nuestros ancestros para medir nos permiten valorar la riqueza cultural que nos han dejado nuestros ancestros y con ello conservar nuestro patrimonio cultural. Como verán ustedes, hemos visto los 4 pasos. Esto se le debe al famoso investigador matemático George Polya. Y como metacognición vamos a también preguntarles, te pedimos reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué facilitó tu aprendizaje? ¿Qué las dificultó? ¿Cómo superaste las dificultades? ¿En qué te servirá lo aprendido hoy? Entre otros. Como extensión vas a tener en el Google Site un formulario para resolver situaciones problemáticas con el cual se te evaluará. Resuelve y envía la respuesta.